Entonces esta mañana, hermanos, aquí en el santuario, esta mañana, al adorar al Señor, su presencia está con nosotros. Aquellos que nos ven en línea también, este domingo les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y entrar al tiempo en la palabra. Señor y Padre nuestro, gracias te doy esta mañana por el privilegio, Señor, que me das de estar aquí, estar con tu pueblo para dar y compartir de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por oídos que escuchan, ojos que ven, Señor, y corazones que responden a tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento quites toda distracción de nuestros medios y que podamos, Señor, prestar atención a tu palabra para que tú, Señor, puedas edificar en nuestro corazón, edificar en nuestra vida aquello que tú deseas hacer en cada uno de nosotros que te conocemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, vaya conmigo al libro de Efesios, a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 4. Hemos estado hablando acerca de la orientación o las orientaciones de la vida cristiana, la dirección por la cual cada creyente o hacia el cual cada creyente debe de moverse en su vida espiritual. Dijimos que todos sabemos lo que es una brújula, ¿verdad? Eso, aquello que nos apunta hacia direcciones, al norte, al sur, al este, al oeste, a todas las diferentes direcciones. Bueno, en la vida cristiana, en la vida espiritual, también hay direcciones en las cuales nosotros, en obediencia a Dios, porque dijimos la semana pasada que la obediencia implica acción, implica hacer algo que hemos sido llamados del Señor a hacer. Y esa acción nos conduce en una dirección. Y les dije que hay 4 direcciones en la vida cristiana, en todo el involucramiento del cristiano pleno. Debe de ser uno primero hacia Dios y luego hacia el diablo, o sea, las tinieblas, que el Señor nos manda y nos da instrucciones de cómo tratar, ¿verdad? La tentación, las acechanzas del diablo. También hacia los creyentes, hacia los santos de Dios, a las ovejas que el Señor nos dice que Él va a poner a su derecha, ¿verdad? A su mano derecha, y a la mano izquierda aquellos que son incrédulos, que no han creído, que también tenemos responsabilidad hacia aquellos que están perdidos, ¿verdad? Que están todavía fuera del reino. Y dijimos que un creyente, un cristiano, no a medio tiempo, sino a tiempo completo, es un cristiano que obedece a Dios, un cristiano que tiene deseo de serle fiel al Señor, un cristiano que es enteramente enseñado por Jesucristo y que se envuelve a diario con el Espíritu Santo que mora dentro de él. Y quiero hacer la pregunta, ¿qué tan involucrados estamos nosotros con el Señor? Sabe que el cristiano a medias va a la iglesia, puede ir a la iglesia, puede leer la Biblia cada y cuando, puede hacer alguna oración aquí y allá, pero ese involucramiento con el Señor debe de ser más profundo. Dios nos llama a acercarnos a Él. Dice la Biblia, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. No porque está en otro lugar, sino simplemente que habrá esa experiencia de una vida más íntima con el Señor. ¿Y cuántos de nosotros deseamos tener esa intimidad más profunda con el Señor? El Espíritu Santo nos llama a ello. De hecho, si un cristiano, si el involucramiento de un cristiano con el Señor no afecta su vida en su hogar, por ejemplo, como esposo, como padre, o como esposa a la mujer, o como madre de hijos, si su rendimiento en su trabajo como creyente no es excelente, si la forma en que él hace sus pagos o no hace, ¿verdad? O cómo trata a sus amigos, o cómo trata a sus compañeros de trabajo, si involucramiento con el Señor no afecta esas áreas de su vida, ¿podremos llamarle realmente un creyente involucrado con el Señor? Podemos decir que realmente está involucrado con el Espíritu Santo si las partes mayores de su vida, donde trabaja, lo que hace, a dónde va, con quién trata, ¿verdad? Se han eliminado de su vida.
Y el único tiempo que se acerca al Señor es cuando venimos a la iglesia o cantamos cantos o nos sentamos algún tiempo para tener quizá un devocional privado. Esa dirección hacia Dios es importante. Es de hecho la más importante de todas las otras direcciones. Porque todas las otras direcciones de la vida cristiana, si nos vamos a envolver, es porque nos hemos envuelto principalmente con el Señor y con el Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Ahora, cada uno de nosotros tenemos como cristianos, si somos creyentes en el Señor, alguna manera u otra en la cual nosotros nos dirigimos hacia Dios. A veces oramos, ¿verdad? A veces leemos, como digo, la Biblia cada y cuando. Vamos a la iglesia, damos gracias cuando comemos o vamos a comer los alimentos, damos ofrendas para la obra del Señor. Todas estas son acciones de obediencia que hacemos hacia Dios, hacia el Señor mismo. Pero esta mañana yo quiero hablar de una de esas acciones que son tan importantes para la vida cristiana. De hecho, esta acción nos puede traer más cerca al Señor, quizá de lo que nosotros hemos experimentado hasta este momento. Y como les dije, como cualquier otra acción, la dirección hacia Dios, cuando un creyente se mueve hacia Dios en obediencia, esa dirección hacia Dios debe de venir a ser un hábito. Porque si no se convierte en un hábito en la vida, esa persona lo va a dejar. Con el tiempo se va a olvidar de ello, va a ser simplemente algo que trató de hacer, pero nunca funcionó. Porque el movimiento hacia Dios del creyente, sea leyendo la Biblia, orando, ayunando, cualquiera sea la obediencia que él hace hacia su movimiento hacia Dios para acercarse al Señor, tiene que venir, como digo, a ser un hábito, pero un hábito que se encaja en su vida cotidiana, un hábito que se integra a la perfección a su vida, porque si no, como digo, no va a durar. Esas son las cosas que perduran en nuestra vida, las cosas que hacemos por hábito. Sabe que nosotros tenemos muchos hábitos que practicamos consistentemente y nunca realmente nos pensamos de ellos como algo que tenemos que hacer. Es simplemente un hábito. Por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana, cuando yo me levanto en la mañana, ¿qué hacemos? Vamos al baño y nos cepillamos los dientes, ¿sí o no? O a lo mejor esta mañana vino sin, no sé, quizás su vecino se va a dar cuenta. No, pero es algo que hacemos porque es un hábito. ¿Verdad? Nos bañamos, es un hábito. Las mujeres, ¿verdad? Siempre nos hacen tarde a todos porque tienen que ponerse su maquillaje y tenemos nosotros, como no nos ponemos, tenemos que esperar. Así, pero son hábitos, ¿verdad? Que todos tenemos. Y los hacemos porque ya es parte de nuestra vida. Viene el hábito entonces a ser como una segunda naturaleza. Ya ni pensamos de ello. Ya ni pensamos de las cosas que otros quizá verían y mira, eso hace todos los días. O quizá seguimos algún patrón en nuestra vida ya de hábito. Bueno, el movimiento hacia Dios, ¿verdad? La orientación de nuestra vida hacia Dios, primeramente, en esa dirección, tiene que venir a ser un hábito de nuestra vida. No puede ser simplemente, ahora voy a leer la Biblia. No la he leído por 6 meses, pero hoy me voy a sentar a leerla. Pues qué bueno. Pero eso no es un hábito, ese es simplemente un evento que se lleva a cabo y luego, ¿por qué? Porque no se ha convertido en un hábito espiritual, eso se elimina con el tiempo. Y al fin va a decir, ya pasaron otros 3 meses y quería leer la Biblia, pero no lo hice. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver que esas direcciones y orientaciones de nuestra vida, en esas direcciones que vamos a hablar, son muy importantes hasta que tengan que venir a ser hábitos en nuestra vida. No los tomaremos muy seriamente. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 3, y quiero que veamos esta mañana aquí al iniciar la vida del apóstol Pablo y uno de los hábitos que él nos dice aquí en Filipenses capítulo 3 que había en su vida. Es muy interesante porque Pablo abre su corazón a la iglesia, abre su vida a la iglesia y les dice que hay una cosa más importante para él. Y aquí nos va a hablar acerca de su
movimiento hacia acercamiento hacia Dios, la dirección de su vida hacia Dios. En Filipenses, el capítulo 3 y en el verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Por qué dice eso? Porque él había sido un fariseo, ¿verdad? Muy apegado a la religión judaica, hebreo de hebreos, dijo, se había guardado la ley en su estima a perfección, aunque no era verdad, pero él pensaba, con la ley no había quien me ganara. Pero dice, cuando se convirtió él a Cristo, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, por amor, ¿de quién? De Cristo. Note lo que está diciendo. Su amor por Cristo causó que él eliminara muchas cosas de su vida. Y ciertamente, aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. O sea que él hizo todo como que ya no tiene significado para mí, lo tomo como pérdida. ¿Por qué? Por algo. O sea, cambió una cosa por otra. Y dice, y lo cambié por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, vemos que está Él dándonos esta, ¿cómo diré? Este cuadro, ¿verdad? De lo que Él era, pero ahora, porque Cristo ha venido a mi vida, ha habido un cambio, porque me he acercado hacia Él, he tenido que perder cosas que para mí antes eran ganancia. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder lo que es ganancia? Dijo, pero es que todo esto me lo he ganado. Pero el camino para seguir a Cristo nos lleva por otra dirección, que a veces nos llama el Señor a dejar aquello que para nosotros era prioridad. Y dice, ¿por qué? Por amor de Cristo. Y lo tengo por basura. O sea, aquello que yo consideraba que era lo más importante para mí, ahora no tiene tanta importancia. Y dice, y lo he hecho todo por amor a Cristo. Y sigue diciendo en el verso 9 dice, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y ahí vemos que Pablo está diciendo, me voy a acercar más y más a Cristo, note, con el fin de conocerle. ¿Qué quiere decir? No que no le conocía en la salvación porque era un hombre salvo, tenía el Espíritu Santo, pero hay una profundidad más al cual el Señor nos quiere llevar a todos. Y Pablo dijo, y yo quiero conocerle y quiero conocer también, lo quiero conocer en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y ahí está lo que Pablo nos quiere decir, semejante a Él. Quiero ser como Cristo es. Y no, en el verso 12 dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. A ver si yo puedo echar mano a aquello por lo cual el Señor me prendió a mí. Y dice Pablo, entonces mi deseo es que seguir adelante. No soy perfecto y reconocía como humano quién era, y creo que todos nosotros podemos reconocer, no somos perfectos, pero cuál es el ímpetu de nuestra vida espiritual, hacia dónde nos dirigimos. ¿Estamos solamente viviendo una vida normal, natural, mundana, verdad? ¿O tenemos ese deseo de profundizarnos más en el Señor? Y creo que todo creyente que tiene el Espíritu Santo le toca en algún tiempo y le dice, hey, nos quiere
¿verdad?, arrestar la atención. Porque a veces nos hemos envuelto tanto en las cosas temporales que nos olvidamos que hay algo más profundo al cual Dios quiere revelarnos. Y se encuentra en su presencia. Y dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no se está presentando como alguien que, bueno, yo era un fariseo, estaba atado, ¿verdad?, a las cosas de la religión, pero ahora Cristo me hizo libre y ya soy libre y ya llegué. No pretendo, dice, haberlo ya alcanzado. O sea, ya he alcanzado la profundidad o todo, ¿verdad?, lo que concierne a conocer a Cristo. Pero una cosa hago, todos digan una cosa, dígalo a voz alta, una cosa. Ve, Pablo dice aquí, él quería ser un cristiano de una cosa nada más. ¿Se imagina? Una cosa, dice, yo hago. ¿Qué es hacer? Una vez más, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Una cosa hago, aquello que el Señor me ha llamado a hacer, obedeciendo, moviéndose en una dirección, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Dios me ha llamado, tengo un llamamiento en mi vida y ese llamamiento viene de Dios, es el supremo llamamiento. Hay muchas cosas que nos llaman en la vida, pero Dios nos ha llamado. Y ese llamamiento, Pablo dijo, es el supremo llamamiento y yo prosigo a la meta. Note, un cristiano que tiene una cosa nada más. O sea, una cosa diciendo que esa cosa es lo más importante en su vida. ¿Y qué dice Pablo? Es Cristo. Para mí, Cristo es el centro de todo lo que tiene que ver mi vida. Una cosa hago, como digo, eso implica que él va a tomar acción. Y a Pablo lo embargaba el deseo de parecerse más a Jesús. Era una pasión para él. Esa es la única cosa de la cual le dice, yo esa cosa hago, que prosigo, sigo para conocer a Cristo, para encontrarme en Él. Y aquí en Filipenses también, en el capítulo 1, Pablo dijo esto en el versículo 19, Filipenses 1, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi ¿qué? En mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Ahora, veamos que cuando Pablo escribe esto, está en la prisión. Él está preso por el Evangelio. Y dice en el versículo 19, está esperando, ¿verdad?, liberación por la oración del pueblo, pero también, note, la suministración del Espíritu de Jesucristo. O sea que él no está pensando qué pasará, sino dice, estoy esperando que esto resultará en mi liberación. Él está esperando ser liberado por la suministración del Espíritu Santo. Y también nos dice que él espera que en nada será avergonzado. Pero note, no solamente porque querían salir de la cárcel, sino que dice en el verso 20, dice, para que en mi cuerpo Cristo sea magnificado, o por vida o por muerte. ¿Ve? ¿Quién habla así en su testimonio cristiano? No oímos mucho de esto. Para mí el vivir es Cristo, dice en el siguiente versículo 21. Porque para mí, note la palabra ¿por qué? O sea, acaban de decir, no voy a ser avergonzado, tengo confianza que siempre el Señor está conmigo y ahora
Cristo será magnificado. ¿Cómo sabes, Pablo? Si salgo o si muero. Por eso digo, ¿quién habla de así, de esa manera? ¿Quién tiene un testimonio de esa manera? ¿Sabe que a mí la vida no es lo más importante? Es conocer a Cristo y serle fiel a Él. Y Pablo dice, será magnificado Cristo. Y por eso le digo, no estaba diciendo, estoy confiado, tengo fe, estoy esperando liberación porque sé que voy a salir de la cárcel. Note que no dijo eso. Dijo que en todo lo que venga, tengo confianza que nunca en nada seré avergonzado. Dijo, pero Pablo, si no sales de la cárcel y ahí mueres, ¿no será eso avergonzar? No, porque dice, he muerto por Cristo. He dado mi vida por Él. Él dio su vida por mí y me ha llamado a que yo sea fiel a Él. ¿Qué dice? Entonces, porque para mí, si Cristo va a ser magnificado, sea por vida, sea que salga de aquí, siga adelante el Evangelio, o aquí muera por el Evangelio, Cristo va a ser glorificado. Porque para mí el vivir, note, es Cristo. El vivir es Cristo. No decía, para mí el vivir es salir de la cárcel y seguir adelante. No, mi vivir es Cristo. Y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Ve? ¿Cómo puede una persona frenar a una vida que se ha entregado totalmente a Cristo? ¿Ve? Por eso a Pablo no lo podían parar de predicar el Evangelio. Él iba y lo perseguían, iba a otro lugar y lo apedreaban, lo dejaban medio muerto por ahí y se levantaba, bueno, vamos a seguir a otra ciudad, y seguía adelante. ¿Por qué? Porque en su vida había una cosa hago, un creyente que es controlado por una cosa, su relación con Cristo Jesús. Y dice, yo sé que en nada seré avergonzado. ¿Por qué? Porque Cristo será magnificado en mi vida, en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Esta es la dirección del apóstol Pablo en su vida, Cristo. Esta es la dirección del apóstol Pablo en su vida, en su vivir, Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi vida, decía el apóstol Pablo. Y él vivió su vida para el Señor todos los días, a diario. Por eso decía, una cosa hago. Era un creyente, como les he dicho, de tiempo completo. No era un creyente a medias. Ahora, yo no espero que al leer el testimonio del apóstol Pablo aquí, usted o yo desarrollemos una pasión por Cristo de un día para otro. Pero usted y yo nos los debemos a nosotros mismos de siquiera probar esa experiencia del cual el apóstol Pablo nos dice aquí en estos versículos. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Ahora vamos a ver la vida de Pedro, en Primera de Pedro. Él ahora, otro de los apóstoles del Señor, que caminó con él, que lo conoció de cerca, y escribiendo a la iglesia en su epístola de Primera de Pedro, vamos al capítulo 2, y quiero leer primero el versículo 3. Pedro dice, si es que habéis gustado o probado, dice la Biblia de las Américas, la benignidad del Señor. Si habéis probado la benignidad o la bondad del Señor. O sea que el Señor es bueno, es lo que está diciendo. Si habéis probado que el Señor es bueno. Y yo pregunto, ¿has probado tú la bondad de la gracia de Dios? Porque es lo que está hablando, refiriéndose el apóstol Pedro aquí. ¿Has probado tú la bondad de gracia? La gracia de Dios. Y dice, pastor, ¿y cómo sabría yo si he probado realmente esa gracia? Bueno, regresemos a los primeros dos versículos. Porque note que el versículo 3 dice, si es que habéis probado. O sea, nos ha dicho algo y luego termina diciendo,
esto es verdad si acaso habéis probado la benignidad del Señor. Veamos qué es la verdad que Él nos dice. Versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Aquí nos dice en el versículo 1 primero que tenemos como creyentes, y si regresamos al capítulo 1, no lo vamos a hacer, pero usted puede, si tiene su Biblia ahí, regresar al capítulo 1, el verso 22 en adelante, nos habla acerca de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo por la palabra, por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Hemos nacido de nuevo de una simiente no corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios. Y por tanto, porque hemos nacido de nuevo, nos dice en el capítulo 2, aquí donde leímos, por tanto, desecha toda maldad, desecha todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, desecha todo eso y ahora desea como niños recién nacidos. ¿Ve? Hemos nacido de nuevo. Y como esos niños que acaban de nacer, ¿qué es lo que un niño quiere cuando acaba de nacer? Quiere comer. ¿Pero qué quiere comer? ¿Quiere acaso un trozo de carne, un filet mignon? No, no apetece eso. Lo que quiere es leche, ¿verdad? Esa es la comida de un niño. Y dice aquí Pedro, desea como niños que han nacido de nuevo la leche pura de la palabra. Ahora, ¿por qué debemos nosotros como niños nacidos, recién nacidos, desear la leche de la palabra de Dios? ¿Por qué es que tú debes desear, verdad, la palabra de Dios como un niño que acaba de nacer desea la leche? ¿Por qué dice? Pedro nos dice aquí, porque crecemos por medio de ella. ¿Tú quieres crecer más en tu salvación? No más salvo, sino crecer más en la experiencia de lo que significa ser una persona salva. ¿Quieres tú crecer? Necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios, nos dice en el capítulo anterior, fue lo que nos dio el nuevo nacimiento. Nacimos por esa simiente, pero ahora la menciona como leche. La leche pura de la palabra de Dios, lo que un niño necesita para alimentación y para crecer y para madurar y para tener salud. Entonces nosotros como creyentes, dije que leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, meditar en la Biblia, es una acción de obediencia hacia Dios. Y todo creyente debe de ser esa una prioridad. Tú nunca vas a hacer nada hacia los perdidos, nada hacia tus hermanos, nada en contra del diablo, si primero no te has acercado a aquel que debe de ser la única cosa que debe de controlar tu vida. Ve, muchas personas dejan que los hermanos sean los que en verdad controlen la dirección, o los perdidos, el mundo, o el diablo, simplemente creen y viven mentiras. Pero cuando una persona se ha acercado al Señor, es salva, tiene una responsabilidad principal primero, acercarse más a Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos dice, si hemos nacido de nuevo, debemos desear la leche de la palabra. Porque una vez más repito, es por la palabra que crecemos. Es por la palabra de Dios, es por la voluntad de Dios que encontramos ahí sus promesas, que nosotros crecemos para y en nuestra salvación. Ahora, en el versículo 3 nos dice, primero desecha, el versículo 1, desea, el versículo 2, ¿verdad? La leche. Y luego en el versículo 3 dice, si habéis gustado o probado la bondad del Señor. Hice la pregunta, ¿cómo sé si he probado la bondad del Señor? Bueno, te estás apartando del engaño, de la malicia, de la hipocresía, de la envidia. ¿Estás deseando más de la palabra del Señor? Ve, porque esa es la gracia de Dios que te atrae. ¿Por qué? Porque eres hijo. Dios quiere alimentarte, Dios quiere darte. Y entre más tú
hace la decisión de acercarte, de hacer esa la cosa principal. Una cosa hago, que dijo Pablo. Entonces viene a ser el Señor para ti lo más importante de tu vida y viene a ser el centro de tu vida y todo lo demás es secundario a Él. Y luego dice aquí Pedro, si eso estás haciendo, eso haces, es porque has probado la bondad del Señor. Note, si acaso o si es que habéis gustado, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si no has probado, no vas a hacer lo que está en el versículo 1 y 2. No vas a desechar de tu vida la hipocresía, el engaño, vas a hacer quizás alguna excusa por ello. Vas a dejar la Biblia, la vas a leer cada y cuando, pero no tienes un deseo de ello. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Venir confiadamente ¿a qué? Al trono de ¿qué? De la gracia. Al trono de la gracia. ¿Ves? La gracia de Dios que nos lleva a recibir estas cosas. Y por eso dice, si habéis probado la benignidad del Señor, si habéis probado que el Señor es bueno. ¿Sabe? El Señor, puedo decir esta mañana, en mi propia vida, ha sido bueno, porque Él es el que me ha ayudado a apartarme de todo aquello que vivía antes en mi vida, me ha ayudado para desear más su palabra, más desear recibir entendimiento por medio de su Espíritu en su palabra. Ahora, en Filipenses capítulo 4, vamos ahí a regresar. Ya estuvimos ahí en el capítulo 2, creo que estuvimos, ¿verdad? Capítulo 4. Vamos a regresar otra vez ahí al capítulo 4 de Filipenses, el versículo 8 esta vez. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Otra traducción dice, en esto meditad. Medita en eso, piensa en esto. ¿En qué? En lo que es verdadero, honesto, puro, ¿verdad? Justo, amable. O sea que tenemos nosotros entonces responsabilidad de qué hacemos con nuestra mente, qué es lo que pienso. Y luego nos dice aquí, si hay algo digno de alabanza. Si algo digno de alabanza. Hoy digo yo, las verdades que acabamos de leer ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿verdad? Si esas verdades que hemos de echar a un lado, de desechar las cosas que no nos llevan más y nos acercan más al Señor, de desear la palabra para crecer por medio de ella. ¿Usted piensa que esas cosas son dignas de alabanza? Sí, son dignas de que nosotros las consideremos importantes. Entonces yo quiero sugerirle esta mañana, de aquí de Primera de Pedro que vamos de leer, que usted y yo mantengamos una meditación acerca de esas palabras de Primera de Pedro. Sabe que muchas veces leemos la Biblia, pero no la meditamos. Dije que quería compartir algo tan importante para la vida cristiana que le va a ayudar a acercarse más a Dios. Y eso de lo que estoy hablando es la meditación en la palabra de Dios. No solamente leer la palabra, no solamente escucharla, sino ahora meditarla. Meditación en la palabra de Dios es moviéndose hacia Dios, es el movimiento de obediencia hacia Dios que nos va a acercar más al Señor. Y muchos de nosotros leemos la Biblia, pero no podemos meditar en ella más de un minuto, porque ya nuestra mente quiere pensar de otras cosas. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tomar nuestro pensar, nuestra mente y sujetarla a las cosas divinas, en vez de dejarla que siga la corriente, ¿verdad?, del mundo. Y déjeme decirle lo que quiero decir con esto. Porque si usted puede tomar, por ejemplo, esa escritura, aunque pudiera hacerlo con muchas partes de la escritura, pero si usted toma 1 de Pedro capítulo 2, 1 al 3, ¿verdad? Desechar toda malicia, toda envidia, todo engaño.
y usted se pone a meditar en ella. Usted se pone a meditar, vamos a decir, no acostumbra a hacerlo, pero voy a hacerlo por 2 minutos, o sería bueno, 5 minutos, sería maravilloso. Lo voy a hacer por 10 minutos, gloria a Dios. No hay mucha gente que se sienta a meditar la palabra por más de unos minutos. Pero si usted puede empezar ahí, lograr 10 minutos, Señor, a meditar en tu palabra y tomar esas escrituras que acabamos de leer. Y es un ejemplo solamente. Usted podría usar cualquier otra más que el Espíritu Santo le guía. Pero en 1 de Pedro 2, desechando toda malicia. Señor, ¿qué malicia habrá en mis pensamientos, en mis acciones, en mi vida? Señor, ¿habrá algo en mí? ¿Habrá algún camino en mí que es malo? ¿Usted cree que si se pone a meditar, se frena su vida cotidiana y en ese momento se empieza a meditar en ella, que el Señor pueda mostrarle algo que usted todavía no ha captado y que quizás sea un problema que está en su vida, que ha causado consecuencias, que no ha encontrado la raíz, pero el Señor puede decirle, aquí hay un área de malicia en tu vida? Ve, David oraba al Señor, escudriña mi corazón, conoce mi corazón y enséñame si hay algún mal camino en mí. Ve, esa era una oración de David. Estaba meditando delante del Señor. ¿Tú has hecho eso algún tiempo? De decir, Señor, voy a meditar tu palabra, no solamente la voy a leer. Desecha todo engaño. Señor, ¿habrá algún engaño en mi vida y en la manera que vivo mi vida? Y ponerte a meditar delante del Señor y dejar que el Señor te ministre. Desecha toda hipocresía, Señor. Seré hipócrita en algún área y no me he dado cuenta y te desagrada a ti. Y así tomando la escritura, envidias, detracciones. Y después de haber meditado eso unos momentos, el segundo versículo, tú me has dado una nueva vida, me has hecho nacer de nuevo. Y aquí me dices que desee la leche espiritual. Señor, no la he deseado. No la he deseado como tú quieres que la desee. Y sé que a veces me carezco el deseo y veo que en mi corazón hay deseos por otras cosas que no tienen valor y las he hecho más importantes. Señor, perdóname. Ve, Pablo, cuando él dijo, una cosa hago, prosigo hacia el llamado de, ¿verdad?, la excelencia del llamado de Cristo Jesús a mi vida. Me ha llamado para ser como Él. Pero si nunca examino mi vida delante de ti, Señor, de cómo la estoy viviendo, ¿puedo decir de veras que para mí el vivir es Cristo? ¿Puedo decir que Cristo es mi vida? Y empezamos a meditar la palabra de esa manera. Señor, dame una hambre por la leche espiritual, porque reconozco el que la necesito para crecer. Y quizá he estado en el Evangelio muchos años, pero todavía soy un niño. Precisamente porque no he crecido en lo que concierne la salvación. Sí ha habido un cambio en mi corazón hacia ti, pero todavía en mí hay cosas que no te agradan. Y meditando en esta manera, el Espíritu Santo entonces empieza a hablarnos. ¿Qué nos va a hablar? Y aquí quiero que usemos nuestra imaginación santa. En Colosenses capítulo 3, quiero que vaya ahí conmigo, en Colosenses capítulo 3, verso 23. Pablo nos dice aquí en la enseñanza
inspirada por el Espíritu Santo, dice el verso 23, y todo lo que hagas. ¿Cuántas? Todas. Todo lo que hagas, en lo que te envuelvas, hazlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. Y esto es algo muy importante. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. Hasta ahí podemos decir, bueno, sí, yo puedo hacer las cosas que hago de corazón, pero ¿las hago para el Señor? ¿O las hago para ver qué beneficio me puede traer a mí si hago esto para este y este y este? Y Pablo nos dice aquí un concepto espiritual, un concepto muy bíblico, y por eso le dije, use su imaginación esta mañana conmigo. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, porque el Señor quiere que venga de tu corazón, pero hazlo como para Él. Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Ahora ahí podríamos nosotros empezar a reconocer que lo que hacemos, no importa dónde estemos, dice, hazlo todo para el Señor, no para los hombres. ¿Quién es tu jefe en tu trabajo? ¿El trabajo que tú haces, lo haces para Él? ¿O lo haces para el Señor? Ve, es una distinción muy importante, pero tiene consecuencias y puede traer cambios a nuestra vida si lo entendemos y lo meditamos de esta manera. Porque le ha complacido al Señor darte ese trabajo que tienes. ¿Ve? Le ha placido al Señor suplirte el trabajo que tienes. Y puedo decirte esta mañana, tú eres su siervo. Tú eres el siervo del Señor. Tienes un jefe terrenal, pero eres siervo del Señor. Tú estás trabajando por el Señor. Y dice Pablo en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No es mi jefe que me va a ver bien, me va a dar una promoción. Pues sí, pero es el Señor que dirige tu vida. Así que cuando haces tu trabajo para tu jefe en la compañía donde trabajas, hazlo para el Señor. Y Señor, cuando vea mi trabajo, recuérdame reconocer que el trabajo que lo hago para ti. Y sabe que cuando nosotros podemos tomar esa actitud, va a cambiar la manera que hacemos nuestro trabajo. Porque ya no estamos haciéndolo para impresionar al jefe. Estamos haciendo para obedecer a nuestro Maestro, que es Jesucristo. Dice, porque de Él vas a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ve? Lo hago para Él porque a Él es el que sirvo. Él es mi Señor. Mi jefe es simplemente, pero mi jefe terrenal, el que tiene autoridad en el trabajo. Pero la última autoridad es Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Estoy haciendo algo es porque estoy en Cristo. Y por eso digo, si estoy trabajando para un jefe que exige de mí, lo voy a hacer para Cristo. Y a mi jefe no voy a enviarlo, no le voy a robar, no voy a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque he desechado todas esas cosas. Porque una cosa rige mi vida es que conocer a Cristo y a Él serle fiel. Y por eso Pablo nos da este concepto. Cuando tú trabajas para alguien, le dice, no trabajes para el hombre. Nos dice aquí en Colosenses 3:23, hazlo para el Señor, porque de Él recibes la recompensa, porque a Él es el que tú sirves. Estás trabajando por Él. Y en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 9, 2 de Corintios 5, 9 dice, por tanto, procuraos también, o ausentes o presentes, serle agradable, o sea, agradable al Señor.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta es la razón por la cual todo lo que hacemos debe hacer para agradar al Señor, para que Cristo sea magnificado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque un día nosotros tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Viene la recompensa. Por eso Pablo decía: yo prosigo hacia el blanco, quiero ser hallado en Él, no teniendo una justicia propia de la ley, sino una que es por fe en Cristo Jesús. Así que esta meditación es una acción hacia Dios que un cristiano a tiempo completo tiene que estar continuamente enterado qué importante es. Porque uno trabaja en su trabajo como para el Señor, no para el jefe o que cuando me esté viendo o no me esté viendo. Y por eso digo, cuando usted lo hace para el Señor, no le va a robar, no va a tratarlo mal, no va a hacer algo que va a perjudicarlo, porque lo está haciendo para el Señor. Puede decir gloria a Dios, amén. Así que estamos trabajando para agradar al Señor, lo estamos haciendo como para Él. Romanos 11:36 nos dice, ¿por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, Pablo decía, ¿verdad? Yo hago esto para que Cristo sea magnificado. No yo, sino Cristo sea magnificado en y a través de mi vida. Por vida o en muerte, no importa. Porque Él sabía que para Él, no te dice, son todas las cosas. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Por eso Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Un cristiano a tiempo completo no toma las cosas a la ligera, ni en su trabajo, ni en ninguna otra cosa que hace. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Cristo en todo. Ahora, dice, pastor, ¿y cuánto tiempo debo de meditar, verdad, de esta manera en las Escrituras? Primero le voy a decir, porque como le dije a usted, no es Superman, yo no soy Superman, no podemos brincar un edificio en un salto, tenemos que hacerlo en pasos, pequeños muchas veces, pero pruébelo, pruebe esta intimidad con el Señor de meditación en su palabra por un día y vea usted qué sucede. Vivir en la presencia de Cristo totalmente, todo lo que hago por un día. Y esta es la manera, yo pienso que, ¿verdad? Podemos cambiar o llevar la meditación piadosa a la acción. Tengo que tomar acción. Pero si usted está casado, ¿cómo es que Cristo viviendo en mí puedo yo ser el esposo que mi esposa necesita? O si usted es esposa, ¿cómo puede ser usted la esposa que su esposo necesita? ¿Cómo meditando en la palabra de Dios, haciendo hacia mi esposa lo que yo hago como si lo hiciera para el Señor? O si usted es esposa, haciendo lo que hace hacia su esposo como si lo estuviera haciendo hacia el Señor. Ya leímos ese concepto en la palabra de Dios. Si su esposo fuera Jesús, ¿qué haría por él? Cuando viniera a la casa del trabajo, ¿cómo lo recibiría? ¿Qué le prepararía cuando llegara? Hermano, si fuera Jesús, yo haría lo mejor. Pero es mi esposo. Por eso digo, si nosotros entendemos este concepto, si vas a hacer algo, hazlo con todo tu corazón y hazlo como si fuera para el Señor. Y si yo puedo hacer hacia mi esposa, y yo sé que en muchas maneras, yo fallo, porque somos humanos. Pablo, no soy perfecto, pero será mi deseo hacer hacia mi esposa como si fuera yo tratar al Señor. A veces mi esposa me pide que haga algo, me molesto. No me gusta que me diga que saca la basura, sácala tú, si tanto te preocupa, ¿no? Pero esa no es una actitud piadosa. Y reconozco, ¿verdad?
Si el Señor me pidiera, oye Daniel, la basura está llena, sácala. Sí, Señor, claro. ¿Por qué? Porque es Cristo el que me lo está pidiendo. Pero aquí está mi esposa. Pero si usted puede, como digo, usar su imaginación piadosa y decir con el concepto bíblico que he aprendido, que he meditado en la palabra, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor, porque a Él es el que sirves. Y si voy a servir a mi esposa, oye, me va a servir a mí, y reconocemos que es el Señor a quien yo estoy sirviendo. ¿Cómo va a cambiar mi actitud hacia ella? ¿Cómo va a cambiar mi comportamiento hacia Él si soy esposa? ¿Qué harías? Por eso digo, si Jesús fuera el que llegara a tu casa, ¿cómo prepararías para Él? ¿Cómo lo saludarías? ¿Cómo mostrarías tu cariño hacia Él si fuera, verdad, tu pareja? En 1 de Pedro, capítulo 3, regresamos otra vez a la epístola de Pedro. Quiero leer el capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, note, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, y sigue diciendo algunas cosas de él. Que si la mujer dice sujeta a su marido y por medio de su conducta gana a su esposo sin palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la esposa está primeramente sometida a Dios y trata a su esposo como si fuera el Señor. No dije porque es el Señor, dije como si fuera el Señor. Dice, mi esposo no se asemeja a Cristo, hermano. Bueno, pero esa no es una excusa para uno no ser un vehículo de respetuoso, como dice aquí, un vehículo que por medio de su conducta puede impactar a la pareja que no conoce y no acepta la palabra. Qué importante será entonces seguir ese consejo. Así que si él fuera Jesús, ¿cómo lo trataría? Si ella fuera tu pareja, ¿verdad? Como Jesús, ¿cómo los tratarías? Y que es algo para pensar y meditar en ello. Vamos a Efesios rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo aquí. En Efesios capítulo 6. El pastor, quizá yo no estoy casado, bueno, todavía eres de casa, eres joven, quizá todavía estás en tu hogar, pero eres cristiano y quieres seguir al Señor. Tu dirección hacia Cristo, en acercarte más a Él, tiene que afectar la manera en que tú vives en casa. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o sea, esto es recto delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, dice versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? ¿Como a quién? Como a Cristo. Note, si tú trabajas por alguien, tienes un amo, dice obedece, aprende a hacer obedecer al amo terrenal, con temor, con temblor. Dice, con sencillez de vuestro corazón, note otra vez, del corazón, no en apariencia, en el corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón está conectado con Cristo. Una cosa hago, ¿verdad? Ser encontrado en Él. ¿Y qué hago con mi patrón? ¿Qué hago si soy un siervo de alguien? Bueno, voy a obedecer, como obedecería a Cristo. No sirviéndole al ojo, dice versículo 6. O sea, no solamente cuando me están viendo,
como los que quieren agradar a los hombres. Una persona que solo hace lo correcto cuando el jefe lo está viendo es una persona que busca agradar solamente al hombre, no a Dios. ¿Ve? Y dice, no sirviendo al ojo, sino como siervos de ¿quién? Otra vez lo repite, como siervos de, no el patrón, siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7, sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo a quién? Al Señor. Otra vez lo repite, y no a los hombres. O sea, esa repetición nos está diciendo, esto es importante. ¿Ve? Esto es importante. Cuando el Señor decía, de cierto os digo, cuando usted lea esa expresión de las palabras del Señor, ponga mucha atención porque el Señor está para dar una verdad que puede transformar y cambiar su vida. Y lo digo, esto es cierto. Y dice aquí, como sirviendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del jefe. No, a veces no lo va a recibir del jefe, a veces él ni lo va a notar. Pero no está haciendo para que él lo note, lo estoy haciendo porque soy siervo del Señor. Haciendo el bien cada uno, porque ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que nos llama a obedecer, pero obedecer como a Cristo, como siervos de Cristo, como haciéndolo para el Señor, sirviendo y obedeciendo a tus padres. Si todavía estás en casa, lo debes de hacer como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Pero ¿qué si estás teniendo problemas con tus padres en tu hogar? Bueno, yo te aconsejo que empieces a meditar estas verdades aquí, como hijo. ¿Qué te dice Dios? Medita en ello, medítalo por un día. Dile, Señor, lo voy a hacer por un día. Yo sé que no soy perfecto y que no voy a tener una pasión por Cristo y las cosas de Cristo de un día para otro, pero voy a tomar un día en el cual voy a hacer esto. Voy a meditar en tu palabra, en lo que tú me dices, y voy a vivir mi vida en tu presencia ese día por completo. Y vas a ver, ¿qué dice Pedro? Si habéis probado la bondad del Señor. Y vas a ver que esas cosas van a afectar tu vida para un cambio que va a agradar al Señor en todo. Si yo hiciera, ¿verdad? Estas cosas que nos llama la Biblia a hacer como para el Señor, ¿cómo cambiaría tu vida? Si tú hicieras hacia tu esposa lo que haces como si lo hicieras para el Señor, ¿cómo cambiaría la atmósfera en tu casa? Si tú eres un hijo que vives en casa y tienes conflictos con tus padres y tú hicieras esto como para el Señor, en obediencia a Él, ¿cómo cambiaría tu actitud hacia tus padres y cómo cambiaría tu bienestar en tu hogar? Son cosas para meditar y pensar. En Filipenses 4:8, vamos ahí rápidamente, aquí voy a terminar con este. Filipenses 4:8. Ya leímos el versículo una vez, pero quiero enfatizar algo aquí. Pablo dice, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto meditad, en esto meditar. Medita en esto. Y si tú te pones a meditar en lo que es verdadero, honesto, puro, amable, delante del Señor, dice, pensando en esto, meditando en esto. Luego dice en el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, si tú haces esto, si tú meditas en estas cosas que te estoy enseñando, ¿verdad? Lo que has recibido, lo que oíste de mí, lo que te estoy enseñando, si tú haces esto y lo practicas, no solamente lo lees, sino lo meditas, ¿cómo esto puede integrarse como un hábito en mi vida? Antes de pensar lo peor de alguien, ¿sabes qué? Voy a meditar en lo bueno. Voy a meditar en lo que el Señor me dice que es verdadero, que es justo, que es puro. Y cuando tú haces esto, ¿qué va a ser el resultado? Vas a vivir en la paz de Dios. Vas a experimentar la paz que solamente Dios puede traer a tu vida.
Y por eso te digo, seas esposo, seas esposa, seas hijo, no importa, seas un miembro de la congregación, no importa lo que seas. Si tú empiezas a tomar este paso de meditar la palabra de Dios, la palabra que es la leche pura, vas a crecer en tu salvación. Y esta dirección que se dirige hacia Dios, esta orientación de mi vida hacia Dios, que da prioridad a Cristo, la presencia de Cristo en mi vida, es aquella dirección que va a afectar a todas las demás, de las cuales vamos a hablar después en otra ocasión. Medita en esa palabra. Medítalo, toma un día, el día de mañana quizá. Señor, voy a empezar, voy a tomar esas escrituras, voy a meditar en ellas. Y todo lo que hagas en ese día, ¿verdad? Que esté centrado en Cristo Jesús. En mi trabajo, si Jesús fuera mi jefe, ¿cómo lo trataría hoy? Si Jesús fuera mi manejante, ¿qué haría por él que no estoy haciendo hoy por mi jefe o por aquel que me emplea? Si Jesús fuera mi esposo, ¿cómo lo trataría? Si Jesús fuera mi pareja, ¿cómo lo serviría? O si Jesús fuera mi padre, ¿cómo me relacionaría a él? Y eso es lo que quiero hacer yo con mi padre, con mi esposa, con mi esposo, no importa quién sea. Acuérdense, Jesús nos dijo este mandamiento. Nos dijo, ámense los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y luego nos dijo, y por esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y yo quiero dejarte con este pensamiento, que al dar prioridad a Cristo en tu vida, empezará un cambio que nada más puede hacer en tu vida. Y si lo sigues practicando, no solamente un día, yo digo hazlo un día para que pruebes la bondad del Señor. Vas a ver que esto se puede convertir en un hábito. No voy a hacerlo un día, lo voy a hacer todos los días. Voy a tomar un tiempo para meditar qué la palabra de Dios me está diciendo y qué llama de mí esa palabra en el mundo en el cual yo vivo. Cuando yo salgo de mi casa hacia mi mundo privado, ¿verdad? Voy a mi trabajo, voy a lugares donde yo me muevo todos los días. ¿Cómo debo vivir mi vida ahí? ¿Cómo debo de tratar a la gente? ¿Cómo debo tratar a mis consiervos? ¿Cómo debo de tratar a aquellos que trabajan conmigo? Entendiendo este principio de meditar delante de la presencia de Dios, puede transformar tu vida y mi vida. Y creo que es algo que es digno de hacer. Póngase de pie conmigo, vamos a orar a Dios en esta mañana. Señor, te pido que dirijas nuestras vidas, que orientes nuestras vidas hacia ti, que la dirección hacia Dios sea primaria en nuestra vida. Que podamos decir, Señor, como el apóstol Pablo, una cosa hago, una cosa prosigo. Para mí el vivir es Cristo. Señor, ayúdame para que yo en obediencia a ti pueda experimentar y empezar a experimentar a Cristo y su presencia en mi vida continuamente. Porque esto será el fundamento para obedecerte en las otras áreas en las cuales tú me has llamado a relacionarme y a moverme como creyente a tiempo completo. No quiero ser, Señor, un creyente a medio tiempo. Quiero estar completamente comprometido contigo. Y que yo pueda decir, Señor, de todo corazón, para mí el vivir eres tú. El vivir eres tú. Tú eres mi vida, Señor. Soy tu siervo. Ayúdame para poder, Señor, recibir esta verdad, este concepto bíblico, de que todo lo que hago lo debo hacer como si lo hiciera para ti. Y sé, Señor, simplemente
pensando un poco que esto transformaría mis actitudes, mi comportamiento. Ayúdame, dígale, Señor, ayúdame, fortaléceme y hazme, Señor, todo lo que tú has planeado, que yo como tu hijo y tu siervo sea. Y esto, Señor, que sea para tu gloria, que tú seas magnificado en mi cuerpo, en mi vida, por vida o por muerte, porque para mí el vivir eres tú, Señor. Ayúdame, fortaléceme, llévanos de este lugar en paz para hacerte esos vasos fieles que tú necesitas en un mundo que no te conoce. Y te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga esta mañana. Aquellos que están aquí, si necesita oración, pase aquí al frente, oraremos por usted. Dios les bendiga a aquellos que están viéndonos en línea. Vaya y sirva al Señor. Vaya y medite en la bondad del Señor y en la gracia que Él ha tenido. Dios te guarde y te bendiga.